la bendición de perdón dentro o en el tiempo de la oración. La bendición del perdón en el tiempo de la oración. En Mateo 4:4 la Escritura dice que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del 1 al 10, aparece ahí la tentación que hace Satanás a Jesús. Y la tentación que hace Satanás a Jesús está en tres partes. Primero, Satanás le dice a Jesús, en Mateo 4:3, le dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación física que recibe Satanás. Es la tentación física que recibimos nosotros. Por eso el Señor le responde, en Mateo 4:4 le dice, él respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego la segunda tentación que vemos, le dice en Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación se refiere a la vida de fe, ¿no? Si tienes fe realmente en el Dios que te acompaña, Él va a enviar a sus ángeles. Y muchas veces Satanás viene a atacarnos por ese lado, por el lado de la fe. Por el lado de la fe no puede destruirnos porque hemos ganado la salvación en Cristo Jesús, pero nos trata de engañar. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice, en 1 de Pedro 5:8, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nuestra fe nunca debe moverse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y en Mateo 4, versículo 9, le dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le responde en Mateo 4:10, les dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 4:9, Satanás le dice al Señor, a Jesús, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice que lo lleva a lo alto de un pináculo y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si te postras ante mí, te voy a dar el poder para que sea todo esto tuyo. Y este es el gol o el objetivo de Satanás, que el ser humano no lo adore, que el ser humano no adore a Dios, en otras palabras, sino que el ser humano sea engañado para adorar a quién, a los ídolos o a otras fuerzas de oscuridad. Y restaurar el Evangelio es restaurar eso. El objetivo de Satanás, en tres partes, que da la tentación a Jesús, su objetivo principal es que el ser humano no adore a Dios como creador. Recordemos que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27 y 28. Dios nos da el aliento de vida, nos da la vida, nos da una identidad, Génesis 2:7. Y a través del problema de Génesis 3, del 1 al 6, Satanás engaña a Eva y a Adán, o Adán y a Eva, ¿para qué? Para quitarle la adoración a Dios. ¿Para qué? Para separarlo al hombre de Dios, para que el hombre caiga en pecado, para que el hombre caiga en destrucción, para que el hombre quede esclavo a su destino de fracaso, de maldición. Eso es lo que Satanás quiere finalmente. Y en el Evangelio de Mateo vemos que aún a nuestro mismo Señor, a nuestro Señor Jesús, que sale al desierto, el objetivo de Satanás es ese, es robarle a Dios esa adoración que le pertenece solo a Él. Y recordemos que Satanás es expulsado, ¿no?, del cielo. ¿Por qué? Por rebelarse ante Dios. Porque toda la gloria es para ¿quién? Es para Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros como personas que no conocemos el Evangelio, vivimos fuera de la palabra y no conocemos cómo llegar a Dios o cómo adorar a Dios, estamos bajo el problema fundamental de Génesis 3 y nuestra vida no tiene más remedio que ir de fracaso en fracaso, que son los espinos y cardos, Génesis 3:18. No tiene más remedio de estar en maldición, Génesis 3:16, 17, Génesis 3:19, el esfuerzo humano. Entonces recuperar esto, por eso Satanás, al momento que hace esta tentación a Jesús, el Señor le responde como está escrito. Le dice a Satanás en el Evangelio de
Mateo 4:10 les dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? Porque escrito está. ¿Está en dónde? En la palabra. ¿Está en dónde? En la palabra, en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Escrito está en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Está escrito ahí. Está escrito en Éxodo 3:18 que a través de la sangre del pacto los israelitas pudieron ser libres de Egipto. Está escrito en Isaías 7:14 que la Virgen concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está escrito en Mateo 1:23 que Emmanuel significa Dios con nosotros. Está escrito en Mateo 16:16 que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Está escrito en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Está escrito que el Espíritu Santo mora en aquellos que tienen a Cristo como único Señor y Salvador. Está escrito eso. Entonces, eso es el Evangelio. Cuando nosotros restauramos eso en nuestra vida, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos escapando del problema de esclavitud, estamos escapando de nuestro destino de muerte, de infierno, de maldición, de desastre, de fracaso. ¿Para qué? Para tener vida espiritual, para pasar a bendición eterna, para pasar a ser un hijo de Dios que vamos a llevar esta palabra y a restaurar lo que está perdido, que es el Evangelio. Entonces, cuando nuestra vida está en Cristo Jesús, viene la pregunta, ¿qué significa creer en Jesucristo? ¿Qué significa para ti creer en Jesucristo? ¿Qué quiere decir que yo soy un creyente en Jesucristo? Creer en Jesucristo es algo bien simple, es cambiar nuestro estatus espiritual. Nuestro estatus espiritual que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad, a causa del problema fundamental de Génesis 3, que ningún ser humano puede cambiar, al momento de tener a Cristo como Señor y Salvador, nuestro estatus espiritual cambia a ser un hijo de Dios. Juan 1:12. Al cambiar nuestro estatus espiritual, pasamos de muerte a tener vida en Cristo Jesús. Juan 5:24. Eso significa creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo significa que ya no vengo a condenación, sino que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Eso significa estar en Cristo Jesús. Estar en Jesucristo significa que he escapado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A través de quién? A través de solo Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de eso. Romanos 8:2. Solo a través de Jesucristo el hombre escapa del problema fundamental de Génesis 3 que ninguno de nosotros puede resolver. Por más fama que haya, por más dinero que haya, ninguno de nosotros puede resolver sino solo a través del Evangelio, y el Evangelio nos muestra a Cristo como Hijo de Dios. Entonces, como nosotros somos hijos de Dios, porque tenemos a Cristo en nuestra vida espiritual, está en nuestro corazón, nuestro estatus espiritual ha cambiado, nuestro futuro es diferente. Nuestro futuro es diferente. Ya no es un futuro de una persona no creyente, no es un futuro de una persona que no conoce la vida espiritual, es un futuro diferente. Diferente, ¿por qué? Porque empezamos a experimentar lo que se llama la respuesta a la oración. Porque al momento de tener a Cristo, nuestra vida espiritual cambia y tenemos ese derecho de orar. Tenemos respuesta a la oración. Juan 14:14, la Escritura dice que si nosotros pedimos en su nombre, Él va a responder. Entonces, el futuro del Hijo de Dios viene a ser diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a experimentar esa fuerza espiritual que viene a través de la oración en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hablar de la oración en este tiempo? Porque es algo que Jesús enseña en Mateo 6. Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, que nosotros la conocemos. Y dentro del Padre Nuestro hay muchas bendiciones escondidas para los hijos de Dios si entendemos y si vemos con Evangelio la razón por la cual Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos y la razón por la cual nosotros tenemos que orar. Cuando Samuel reunió a las personas y empezó el movimiento de Mizpa, muchos desastres fueron bloqueados, muchas fuerzas de oscuridad fueron bloqueadas. Cuando David reunió a las personas y oraron en el campo a Dios, todas las maldiciones del palacio y del campo fueron bloqueados. Cuando Esther reunió, o cuando salió un edicto para los judíos que iban a morir en tal año, a tal mes, a tal día, el pueblo judío y Esther oraron por 3 días y todas las fuerzas de las tinieblas se bloquearon, fueron destruidas, no pudieron contra ellos. ¿Por qué?
Porque dentro de la oración hay un misterio que solo los hijos de Dios podemos experimentar. Entonces el Señor obra a través de su palabra cuando nosotros oramos delante del Dios de los cielos, como lo hizo Nehemías. Cuando tú como hijo de Dios te presentas ante Dios a orar, tienes que orar recordando la promesa que da la palabra. La promesa de Génesis 3:15. Señor, tu palabra me dice a mí que en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer ha aplastado la cabeza de la serpiente. Cristo ha aplastado a Satanás. Si tu palabra me dice a mí eso, yo oro sujetándome a esa promesa, a ese tema de oración. Y cuando yo entiendo de que mi problema que tengo está bajo mis pies, ya no viene a ser un problema, viene a ser una bendición para mi vida. Porque no estoy orando con mi nivel, no estoy orando con mi pensamiento, no estoy orando con lo que yo sé o con lo que yo pienso, sino estoy orando con lo que la palabra me está enseñando. La cabeza de Satanás ha sido aplastada por la simiente de la mujer, la cual es Cristo Jesús. Entonces, cuando oro en el nombre de Jesucristo, sea cual sea mi circunstancia, ese problema está bajo mis pies. Y voy a ser capaz de ver ese problema como una bendición para mi vida. Porque estoy orando con la palabra de Dios. Me estoy sujetando primero a la palabra de Dios. Si no me sujeto a la palabra de Dios y al Evangelio, que es Cristo Jesús, voy a empezar a orar de una manera diferente. Y Satanás me va a engañar a través de cosas místicas, a través de cosas legalistas, a través del humanismo. Va a engañar. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quiere es que el Evangelio no sea proclamado. Lo que Satanás quiere es que tu vida no se centre en el Evangelio de solo Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando nos sujetamos a la promesa, que es Cristo Jesús, y oramos en su nombre, porque es una promesa que está escrita, y porque se levantan las obras a través del nombre de Jesucristo, la fuerza de oscuridad no tiene más remedio que desvanecerse, para que el Hijo de Dios, o para que el pueblo de Dios avance. Cuando los hijos de Dios, el pueblo de Israel, se paró ante el Jordán, se sujetaron a la promesa del pacto, el arca del pacto. Y fue el arca del pacto, al momento de ponerla en el Jordán se abrió. No hicieron otra cosa, simplemente se sujetaron ¿a qué? Se sujetaron a lo que Dios les había dicho. Cuando los muros de Jericó se desvanecieron, se sujetaron a la promesa que el Señor les había dado. Van a caminar por los muros de Jericó. Y cuando yo les diga, ustedes van a gritar, van a ir en silencio. Se sujetaron a la promesa, al pacto. Hicieron eso y los muros de Jericó cayeron. No hicieron otra cosa más. No se movieron ni a la izquierda, ni se movieron a la derecha. No pusieron ni su estándar, ni su pensamiento, ni su conocimiento, sino se sujetaron simplemente a la palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice a nosotros que todo lo que él conoció y supo, lo tuvo por basura para conocer a ¿quién? A Cristo. Porque en Cristo Jesús está todo el cumplimiento para la bendición en tu vida de fe y para tu futura descendencia y la futura generación. Esa es la promesa que Dios nos da. Por eso nosotros tenemos que hoy irnos de este lugar, de esta iglesia, con esa promesa de que Jesús, el Cristo, aplastó por completo la cabeza de Satanás, y porque además dijo en Juan 19:30, todo está consumado. Si yo me sujeto a esa promesa y oro con la palabra Juan 19:30, Señor, tu palabra me dice que todo está consumado, que tú lo terminaste todo en la cruz del Calvario, vamos a poder experimentar la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque el problema, la carga que tienes tú ahora, está consumada ya en Cristo Jesús. En Mateo 11:28 dice la Escritura que si nosotros entregamos nuestras cargas, que entreguemos nuestras cargas a Dios, y Él nos va a hacer descansar. Entonces el momento de la oración es esa, es poder descansar en Cristo Jesús, es sujetarse a la promesa. Génesis 3:15, la cabeza de la serpiente fue aplastada por la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Cristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura y nos enseña que consumó todo, todo consumó, lo cual nos da libertad. En Romanos 8:2 nos dice que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Solo Cristo hizo eso. Entonces tengo vida en Cristo Jesús. Tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces cuando venga el problema, ya no voy a decirle, Señor, tengo este problema y mira, y que esto, que lo otro. Vamos a perder tiempo. Vamos a agarrar de frente la promesa. Señor, tengo este problema y tú lo sabes, porque Dios lo sabe además. Pero no voy a orar con mi estándar, no voy a orar con mi nivel, no voy a orar con lo que yo sé.
Ni siquiera voy a orar con mis emociones. Voy a orar con lo que tu palabra me enseña. Voy a orar con esa promesa que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a orar en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra me dice a mí que solo Cristo aplastó la cabeza de la serpiente. Tu palabra me dice a mí en Juan 14:6 que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo tu palabra me dice a mí que yo soy libre a través de Jesucristo, Romanos 8:2. Y voy a orar con eso. Y voy a ver las obras que se levantan en mi vida, en mi familia y en mi nación. Es simple, pero nos complicamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la palabra y porque muchas veces no vemos la palabra de Dios. Es simple, si nosotros vemos la palabra de Dios y oramos. Jesús, que le dijo a sus discípulos, el último tema de oración les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos, cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Solamente había que creer esa palabra, había que creer lo que Jesús había hecho y había dicho. Y Jesús nos enseña a nosotros que Él es el Cristo. Por eso tenemos que sujetarnos solo a eso. No hay más que hacer, no hay nada más que hacer. Si nosotros permanecemos en eso, entonces vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones. Puede ser un sí, puede ser un no, o puede ser un simplemente espérate. Espérate que voy en camino, espérate que va la respuesta. Entonces, después de creer en Jesucristo y tener la salvación nosotros en nuestra vida, hay todavía problemas que nos enfrentamos de nuestra línea familiar. Y una de las cosas más grandes que nosotros vivimos como latinoamericanos es la idolatría. Nuestros países hispanohablantes están llenos de idolatría completamente. Y la gente adora a esos ídolos. Y la gente da muchas veces muchas cosas por aquellos ídolos. Y devocionan tremendamente y diligentemente por los ídolos. ¿Qué se está cumpliendo ahí? Se está cumpliendo en Mateo 4:9. En Mateo 4:9 dice la Escritura: todo esto te daré si postrado me adorares. Y la gente postrado adora ídolos buscando algo a cambio, buscando respuestas para su vida de fe, buscando una solución para sus problemas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se está dando a conocer, porque Cristo no se está dando a conocer, y porque simplemente no saben cómo cogerse de Cristo, porque el Evangelio no se proclama desde el púlpito. Y la gente busca a Dios y Satanás cumple su objetivo, está buscando adoración para Él y no para el Señor. Y la gente vive engañada, como probablemente muchos de nosotros vivimos así por un tiempo, hasta que un día pudimos conocer la palabra, pudimos sujetarnos a Cristo y pudimos empezar a orar en el nombre de Jesucristo, y las obras fueron cambiando nuestra vida de fe, nuestra familia, nuestra línea familiar. Pero hay problemas que vienen a nuestra vida aún siendo cristianos, aún estando en el Evangelio. Hay circunstancias que nos remecen, que nos mueven como turbulencias. Hay cosas que nos hacen pensar muchísimo. Es en ese momento, en esa circunstancia, que tengo que sujetar en la palabra. Y por eso Jesús nos enseña el Padre Nuestro, para que en esa oración del Padre Nuestro nosotros podamos descansar y ganar fuerza espiritual en el nombre de Jesucristo. Porque el Padre Nuestro es una oración donde el Hijo de Dios puede descansar, reconocer a Dios soberano, puedas encontrar paz y gracia en Cristo Jesús y puedas ganar la fuerza espiritual. Por eso nosotros cuando oramos tenemos la bendición del perdón, porque Jesús mismo lo enseña. En Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos tus pecados han sido perdonados. El pecado fundamental de Génesis 3 en nuestra vida ha sido perdonado. Nuestro fracaso de Génesis 3 ha sido resuelto. Pero tenemos pecados con transgresiones que hacemos diariamente, de repente mensualmente, de repente cada 5 horas. Todavía nos cuesta como creyentes. Pero cuando oramos delante de Dios, nosotros tenemos perdón de las transgresiones. Porque la Escritura nos dice en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la bendición del perdón dentro del Padre Nuestro como hijos de Dios. El pecado fundamental que no podíamos resolver fue resuelto a través de Cristo en nuestra vida. Pero hay una condición para eso. Hay una condición para que nuestro pecado sea perdonado. Hay una condición que el Señor pone para que nuestras transgresiones sean perdonadas. Hay una condición que Él pone, y está en la Escritura hoy en Mateo 6:12. Esa condición es: también
Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la condición que el Señor pone, que nosotros también podamos perdonar a las personas que nos hacen ofensa. Que por ahí pasó algo, a un familiar, a un amigo, a una persona. Es la condición que el Señor pone para poder recibir la gracia de Dios, para poder descansar en Cristo Jesús. Nuestro pecado es perdonado, pero la condición de Dios también es, así como también yo te perdono, tú también tienes que perdonar, tú también tienes que conocer ese amor del perdón. Tienes que conocer lo que significa tirar lo tuyo, tirar tu estándar, tirar tu conocimiento, tirar tu pensamiento, tirar tus emociones, tirar todo a un lado y quedarte firme y quedarte ahí. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Uno como padre nunca quiere lo peor para sus hijos, aunque uno muchas veces corrige a sus hijos. La vez pasada, Zion está aprendiendo ya ciertas cosas y yo lo abracé, y en lo que le abracé seguro se emocionó tanto de que lo abracé tan fuerte, y una manera de protestar, como no puede decirme papá no me abraces, no, una manera seguramente de protestar o de emocionarse es que me mordió el hombro. Me agarró y me agarró fuerte, y era el momento de corregirlo porque está pequeñito, y sacó su cabeza. Y es el momento de enseñarle, de decirle, no hagas eso, de hacerle algo que sienta dolor para que aprenda, porque así como lo hace a mí, le puede hacer a otros niños. Pero en el momento que sacó su carita, y él, dije, me miró con una carita así, me sonrió, y no me dio tiempo de corregirlo. Se me adelantó, porque así son los niños. No me dio tiempo de tirarle un limbo para decirle no. Y lo miré porque soy su papá. Porque soy su papá y porque lo amo tanto. Pero yo cometí un error, tenía que haberlo corregido en ese momento. Después volvió, porque se acostumbró, aprende a morder y después ya no muerde el hombro, sino muerde el dedo, hasta que se le corrigió en un momento determinado. Se le corrigió, siente una prueba, siente un dolor seguramente, pero sabe que no tiene que morder ya. Pero aún yo siendo padre y corrigiéndole, no quiero que sea algo malo para él. ¿Cuánto más Dios con nosotros, que quiere lo mejor para nosotros? Hay veces que el Señor ve, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que vas a ser usado para su gloria. Pero el Señor ve que te empiezas a desviar, que no estás yendo por el camino que el Señor quiere que tú vayas, donde está su plan para Él. Que no estás yendo por donde el Señor tiene realmente ese objetivo para ti. Y te empiezas a desviar, entonces el Señor tiene que acomodarnos, tiene que meternos un lingo para que nos acomodemos en su línea y para que caminemos donde Él quiere bendecirnos. Y son las pruebas que pasamos, que no son malas, sino al contrario, son pruebas que nos ayudan a madurar espiritualmente y que nos va a llevar finalmente a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces cuando nosotros oremos, hermanos, esta semana, sabiendo que nuestras deudas, nuestras ofensas son perdonadas, pero teniendo también la capacidad como hijo de Dios, como hija de Dios, de perdonar a aquellos que alguna vez nos ofendieron, a aquellos que alguna vez faltaron con nosotros. Y lo más interesante de todo esto es que nosotros oremos por que en nuestras oraciones podamos reconocer qué es lo que más ha afectado a mi línea familiar durante todos estos años que yo conozco mi familia. Por ejemplo, en mi familia lo que yo he visto que ha afectado más es la idolatría. La idolatría es lo que ha afectado más a mi línea familiar por años. Y cuando yo oro a través, haciendo esa batalla espiritual, sujetándome a la palabra de Dios, Génesis 3:15, Mateo 16:16, Primera de Juan 3:1-9, Romanos 8:2, Primera de Juan 3:8, quebrantando todas esas cosas malas que influenciaron mi familia a través de la idolatría, quebrantando todos esos problemas que influenciaron mi familia a través de la idolatría. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo nosotros podemos cambiar todo eso a una gran bendición. Entonces cuando oremos, reconozcamos qué es lo que ha influenciado más a mi vida, qué es lo que ha influenciado más a mi familia, que me ha traído a mí también consecuencias desfavorables para mi vida. Y en oración quebrantemos todo eso. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos este gran misterio de experimentar la oración. La oración en el nombre de Jesucristo. Así que esta semana podamos meditar y que en la bendición de la oración podamos obtener la bendición del perdón todos los días por nuestras transgresiones y pecados que cometemos. Porque el Evangelio nos da libertad. El Evangelio nos enseña el amor de Dios.
Y el Evangelio es orar con el pacto, orar con la promesa. Si nos mantenemos en eso, todos los días, 5 minutos diarios, 10 minutos diarios, al momento de levantarnos, seguramente muchas veces nos hemos levantado con preocupaciones, ¿no? Apenas nos levantamos, estamos preocupados por cosas. Pero antes de que esas preocupaciones nos vengan a nuestra cabeza al momento de levantarnos, hay que ganarle esas preocupaciones y levantarnos y orar. Quebrantar todas esas preocupaciones. Entregarles a Dios toda esa carga. Orar en el nombre de Jesucristo para ver las respuestas que tenemos para esta semana. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, porque a través del Evangelio, Padre, y de tu pacto nos das la libertad, nos das este gran poder del misterio de la oración, en el cual podemos ganar fuerza espiritual, podemos llenarnos de tu gracia nueva, Señor, todos los días, y podemos ver las respuestas para nuestra vida de fe, Señor. Para ti la gloria, Señor, la honra y la adoración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.